Hola, en este caso vamos a abordar hoy el tema de uso de las TIC en la formación a distancia. Soy el ingeniero Juan González, bienvenido a este abordaje de temas, espero sea de su provecho. Los cambios sostenidos y ascendentes experimentados por la tecnología de información y comunicación, TIC, han sido incluidos en las transformaciones profundas en el orden social, económico, político, cultural y educativo, revolucionando hasta la manera de actuar del individuo. Es decir, hemos cambiado hasta la forma de trabajar en las organizaciones, dado que las tecnologías de información y comunicación nos han facilitado disminuir, si bien es cierto, algunas actividades dado a su auge, dado a su potencialidad que nos brinda. A estos cambios se le suman las nuevas exigencias por parte de las instituciones que demandan respuestas ante el desarrollo vertiginoso de estas tecnologías. Una de las pioneras casas de estudio que ha utilizado la tecnología de información para la educación es la Universidad Nacional Abierta, lo cual es una universidad que se presenta bajo la modalidad a distancia y facilita al estudiantado amoldar su horario de estudio de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ellos presenten a través de su vida cotidiana. En este orden de ideas se discute el compromiso que tiene la educación de abrir espacios cónsonos con el desarrollo tecnológico para responder a las demandas entre los entes sociales y a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y desempeñar funciones técnicas y profesionales en las organizaciones, así como competencias que les son inherentes en la transformación de los esquemas educativos tradicionales a través de la incorporación de estas tecnologías, generando nuevos procesos de conocimiento, nuevos procesos de enseñanza, los cuales formen y actualicen a la población adulta activa a través del uso de esta TIC a mejorar sus procesos cognitivos dentro de la educación. Es por ello que se introducen argumentos que identifican la educación a distancia como ventana abierta a la demanda de nueva sociedad del siglo XXI a través del uso de las TIC y la globalización del mercado entrelazados en esta premisa. Las potencialidades que estas tecnologías aportan a los objetivos del diseño instruccional a los fines planteados en el proceso de enseñanza de esta modalidad, con el acceso a los estudiantes a la información de manera más veraz y oportuna, responsable, con una libertad autónoma e interactiva para generar nuevos conocimientos y transmitidos, colocando de una situación privilegiada al ser humano y que construyan su propio conocimiento. A través del uso de las TIC nosotros podemos desarrollar nuestros propios conocimientos, nuestras propias habilidades que a un futuro nos van a permitir tener más habilidades y a nivel cognitivo dentro de la educación. En este sentido, la educación a distancia es un sistema configurado con el diseño tecnológico asumido y facilitado por una institución educativa a través de un sistema de estudio tutoriado, facilitado o asesorado por el docente, que se caracteriza por entrega de material a través del internet y que el estudiante disperso geográficamente y cuyo diseño instruccional se sustenta en las corrientes cognitivo-constructivistas del aprendizaje como garantía de los cursos o programas ofertados en esa modalidad. Si bien es cierto, la educación a distancia nos permite comunicarnos a través de las tecnologías de los lugares más remotos, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos la herramienta tecnológica y el internet, que es el pionero para que se dé esta comunicación. Los medios de comunicación han experimentado desde el final del siglo XX un sostenido ascendente cambio, transformando todo el orden social establecido. En este sentido, las potencialidades de las TIC se basan en la digitalización de la información de manera instantánea, con los estándares de cantidad y calidad técnica para recibir, acceder y consultar simultáneamente los contenidos informáticos. Si se van a digitalizar los contenidos informáticos, de esta manera el estudiante puede bajar a través de su computadora todos estos contenidos que están subidos a una plataforma y que van a permitir desarrollar las actividades, con lo cual se rompen las barreras espacios temporales. Una de estas características relevantes de esta tecnología es la capacidad que tiene el ser humano de interconectarse entre diferentes medios con innovaciones tecnológicas permanentes, los cuales permiten apreciar su impacto en la denominada sociedad de la información y del conocimiento. En este caso, la educación a distancia y las TIC están fundamentadas en el conocimiento constructivista y el aprendizaje significativo. Cada ser humano, es decir, cada ser humano,
aprende, ¿verdad?, de acuerdo al empeño y el empuje que éste tenga a través del uso de las TIC, y esto nos lleva a obtener un aprendizaje significativo. Las TIC, como se ha afirmado por sí misma, producen cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su incidencia depende en la utilización que de ellas haga el docente, cómo las utilice y para qué las utilice, y dónde va a aplicar y los criterios que va a utilizar para su sustentación y la aplicación. O sea, cada persona, tanto docente como alumno, va a darle el uso adecuado dependiendo de las necesidades de cada uno. Es por ello que las llamadas nuevas tecnologías de información están planteando a la educación la necesidad de capacitar el uso de los recursos a los nuevos contextos laborales. Cierto, el docente y los alumnos deben ser capacitados de una manera de que el docente pueda darle el uso adecuado a la tecnología y cómo le va a llegar al estudiante, e igual el estudiante debe ser capacitado de qué manera va a ser utilizado esta tecnología y cómo debe elaborar dicho material. En este sentido surge una corriente revalorizadora de las prácticas no presenciales tradicionales como los impresos y el correo postal, ya que el conjunto social reconoce a la modalidad didáctica a distancia como la herramienta adecuada para cubrir requerimientos que el mismo demanda en el orden de la formación permanente y la educación como proceso constante durante toda la vida. Cierto, no solo a nivel presencial o bajo la modalidad presencial se usa la tecnología de información, a nivel presencial también se utiliza, pero tiene mayor auge la educación a distancia bajo el uso de la tecnología que la modalidad presencial y el uso de la misma. La educación a distancia en el marco de la educación superior, García Aretio afirma que la educación a distancia apuntalada en las TIC como herramienta va a permitir la virtualidad e interacción de la información, generación, transmisión y construcción de los conocimientos. ¿Por qué? Porque dado a esta se va a poder transformar la información a través del uso de las TIC, cómo se va a colocar, dónde se va a insertar la información. En este caso, la Universidad Nacional Abierta utiliza una plataforma llamada Moodle, en donde para los estudiantes a nivel de posgrado, en este caso, que somos los que más utilizamos esta plataforma, se inserta el tema y cada estudiante debe aportar a través de los foros, bajar la información y subir la información que el docente está solicitando. Es por ello que se presenta que el siglo XXI como una respuesta a las necesidades que se plantean particularmente a la población adulta para la actualización, cualificación y perfeccionamiento mediante estudios de posgrado. Asimismo, a personas que no estén en condiciones de asistir a clases regularmente, exigencias a las cuales la educación formal presencial no estaba en condiciones de atender masivamente. Ya en este caso, la educación a distancia, como ya lo había dicho, le permite al estudiante adecuar su horario de estudio dependiendo de la planificación que tenga donde él labore. En este sentido, la educación a distancia utilizando a las TIC como instrumento de interacción entre los alumnos y el profesor y entre ellos mismos, exige una mayor inversión financiera, ciertamente, porque debemos tener o un celular inteligente o un computador para poder hacer ese cruce de información en donde el estudiante se comunica con el docente y viceversa. Dadas las presiones que la sociedad ejerce sobre las instituciones educativas y en especial a las públicas, para que los resultados de sus actividades académicas sean las más positivas y el alumnado y el docente puedan de una manera concretar los conocimientos, tanto el docente hacia el alumno como los conocimientos que el alumno obtenga a través de la explicación o a través del uso de las TIC. Como consideraciones finales, se puede decir que se asume la importancia de las TIC en la educación a distancia como un soporte con capacidad de producir innovaciones en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué decimos que produce un proceso de aprendizaje innovador? Porque con el uso de las TIC, estas herramientas nos van a permitir sobrepasar las barreras de los conocimientos, darle mayor auge, darle mejor uso, ¿verdad? Y nos van a permitir incorporar nuevos escenarios educativos, lo cual es imperativo para ser usada por el docente como instructor, como asesor o como facilitador. En este sentido,
el proceso educativo va a ser mucho mejor. Se van a poder adaptar de acuerdo a las necesidades del estudiante, y a través de esto se pueden definir los lineamientos para ajustarlos al contexto educativo y al currículo y a las necesidades locales y nacionales. La incorporación de estas herramientas tecnológicas nos ofrece potencialidades, entre ellos la telemática educativa. ¿Por qué decimos la telemática educativa? Al incluir tecnología en educación, estamos dándole auge a la telemática educativa con recursos de comunicación interactiva, distribución de información y el uso pedagógico de los servicios orientados hacia la educación, que pueden ser aprovechadas por la educación a distancia para realizar transformaciones permanentes en la educación como proceso constante durante toda la vida. En tales circunstancias, se conviene que la incorporación de las TIC a la educación abierta debe ser asumida como un proceso que trasciende los principios de la información y de la comunicación informal, para ascender a través de las innovaciones pedagógicas de contenidos y curriculares a la estructuración de un sistema educativo organizado, acorde con los nuevos escenarios sociales que conceptualicen el trabajo, la información, el conocimiento, mediante el aprovechamiento de estos recursos disponibles para generar un bienestar social, económico, cultural, en función de atender las expectativas de la sociedad y que el propio sistema requiere para desarrollar nuevos conocimientos científicos, tecnológicos en continua retroalimentación. O sea, mientras más utilicemos la tecnología, va a haber más retroalimentación, y esto va a permitir mayor auge, mayor entendimiento en los contenidos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de provecho este pequeño video, el cual pude desarrollar. Gracias.